Visita 2 regiones del mundo Pokémon, con lugares nuevos y ocultos. Descubre la nueva historia de Pokémon Shattered Dimensions, en español, por fin completo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con una gran novedad que ha aparecido hace poco y agradezco mucho al creador ya que me ayudó para completar la información para esta review, por lo que ahora lo vamos a traer completo para disfrutarlo bien. Y sí, estamos hablando de Pokémon Shattered Dimension, un juego diferente creado por Seth en español, por fin completo. Encontraremos 2 regiones y cerca de 25 horas de juego, con nueva historia y región. Un juego que quiere ser lo más fiel a GBA, pero con gráficos que se notan renovados y que combinan muy bien con la esencia del juego. Si algunos lleváis lo suficiente por mi canal recordarás que en su momento hice un vídeo hablando de la beta. Y como soy fiel a mi palabra, hoy traigo la actualización final para este fangame de Pokémon en español, que es lo que muchos lleváis esperando desde que subí ese vídeo. Y bueno, recuerdo que siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y dale a like, ya que si llegamos al menos a 400 likes, habrá más actualizaciones y novedades en el canal. Algo importante que luego vais a preguntar, tendréis un link en la descripción y aquí arriba a la derecha con el link del juego y cómo jugar al Android, con varios emuladores muy interesantes. Además, lo he renovado, así que lo tendréis más clarito con las mejores aplicaciones de la Play Store. El autor original sí que añadió la funcionalidad para jugarlo en Android, así que no deberéis tener problemas, a no ser que tengáis un Nokia ladrillón. Y bueno, me gustaría agradecer al creador que me avisó para hacer el vídeo en su momento, por lo que muchas gracias a Seth por la oportunidad, me hizo un gran resumen del juego, me informó de todo lo que necesitaba y fue un grande. Si alguno estáis haciendo un juego, recordad que tenéis un link en la descripción para que me informéis, algo que agradecería ya que esta comunidad está creciendo también gracias a vuestras historias. Y bueno, como es mi vídeo, pues hago mi momentito spam, ya que puedes verme por Twitch haciendo directos, además de mis otras redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, donde subo mucho contenido extra, además de TikTok, que subo también mucha mierda allí, así que todos los links en la descripción, no hay pérdida, gente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy, que viene el vídeo calentito y vamos a actualizar bien este juegazo. Empezamos con los Pokémon, y es que tendremos desde la primera generación hasta la 5ª generación incluidos, además de mega evoluciones y otras funciones más. Tampoco encontraremos a todos los Pokémon, pero sí estarán incluidos. Algo que me gustó como detalle es que no podremos liberar a nuestro inicial, algo que es parecido a Amarillo, donde no podía soltar nunca a Pikachu, o al menos eso ocurría en la anterior versión. Como características y funciones tendremos tipo hada y daño físico y especial, aunque eso tampoco va a ser lo más importante, ya que cada decisión que vayas tomando y los resultados de las peleas irán cambiando el curso de la historia, por lo que tus decisiones afectarán enormemente al resultado de toda tu aventura. Y bueno, a los que les gustan los retos, el juego tiene una dificultad elevada, al nivel de los juegos de Rojo Fuego. Tendrás que demostrar que realmente eres digno, o si no, puede que pierdas toda tu aventura. Y ahora vamos con los gráficos, que bueno, estáis viendo de fondo. Tendremos un sistema de día y noche, además de diferentes lugares muy ambientados en Rojo Fuego. Por ahora tendremos cuevas, bosques, ciudades o pueblos, todo bien ambientado tanto en el día como en la noche, algo que este juego combina muy bien con los diferentes lugares de cada región. Y bueno, vamos con una de las partes más importantes cuando hablamos de un juego, y sí, vamos con la historia, donde encontraremos 2 diferentes regiones con sus propias aventuras, que vas a tener que ir descubriendo. Y bueno, vamos con la historia a ver qué nos cuenta. Hoy en día la ciencia intenta iluminarnos con su teoría de cuerdas. Sin embargo, antes de los científicos y sus hipótesis, numerosos escritores se sirvieron de las dimensiones para relatarnos historias sobre seres que nos visitaban o invadían, cuyo origen se escapaba totalmente a nuestra capacidad de razonamiento. Lamentablemente, en la vida real, la dimensión que esté siendo invadida se ve en la necesidad de reestructurarse para poder integrar esa nueva existencia, implicando en ocasiones que ésta entre en un estado caótico. En muchas oportunidades, este intento de balance no llega a concretarse con éxito, por lo que termina colapsando y suprimiéndose. Esto es mucho más que una historia inventada. ¿Cómo alguien como yo puede hacer tal afirmación?
Bueno, no pertenezco realmente a este lugar. Estoy aquí, con un objetivo. Dos hermanos comienzan un desafío, que consiste en juntar 9 pases que son entregados a ganadores de torneos pequeños por las ciudades, para poder tener oportunidad de participar en un festival donde se enfrentarán a los mejores. El menor, con las intenciones de ganar, emprende su viaje junto a un pequeño Sphinx, quien fuese su regalo por su 12º cumpleaños. Sin embargo, una siniestra figura se asoma con intenciones hostiles. Caras conocidas y nuevas te esperan. Si te ofrecieran una segunda oportunidad, ¿la tomarías? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por alguien a quien amas? La verdad que es una aventura diferente y muy llamativa, que espero que os haya gustado, ya que os he contado aquí toda la murga. Pero bueno, la verdad que me encantó en general el juego y espero que a vosotros también, que se haya hecho un poco largo. Como opinión, me gustaría que lo juguéis y si realmente te gusta, traigas un comentario para que otros conozcan el juego. Sobre todo si os funcionó en Android, ya que algunas personas a veces tienen dudas y por lo que he podido ver, no hay gente con problemas en este emulador que le haya dicho nada al autor. Así que si debería funcionaros el emulador, debería funcionaros este juego. Y bueno, en general me gustó la temática y el juego, pero es verdad que tampoco es perfecto. Creo que para probarlo un poco está bien y se puede disfrutar, sobre todo que era por fin. Tenemos la historia completa y con 2 regiones, así que si te gusta, lo vas a poder disfrutar bien. Sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí. Si te gustan las nuevas historias de Pokémon con varias regiones y en español, pues para ti es perfecto. Además que lo tenemos completo y solo habrá que esperar algunas mini actualizaciones de bugs, básicamente. Creo que merece una oportunidad, sobre todo para jugarlo completo y disfrutarlo, ya que sí, está en español, tenemos muchos Pokémon, 2 regiones, que yo creo que es lo más importante. Y bueno, con eso sinceramente no sé quién podría quejarse de que no tiene contenido, gente. 25 horas de juegardo. Es que no puede haber quejas, ¿eh? Yo quiero ver, en resumen, un juegazo que tienes que probar y que además se hace muy llamativo. Así que sí, por mi parte, recomendadísimo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!